Hola, ¿Qué tal? Bueno, vamos a terminar de ver la parte de química. Vamos a ver hasta si alcanzamos a terminar hoy. En todo caso, nos quedaría una sesión más. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la parte de ver después de cómo se hacen las reacciones, ¿no? El tipo de reacción, en este caso la de análisis, síntesis, desplazamiento, doble desplazamiento. Y entonces tenemos en este caso aquí ya los compuestos, ¿no? Y decíamos que siempre primero, cuando no están los elementos por combinarse, se llaman reactivos, y una vez que ya los combinamos, entonces les llamamos producto, ¿no? Entonces, reactivo, producto. Y entonces, usualmente cuando nosotros hacemos este tipo de compuesto, lo que vamos a hacer es, en este caso, balancear, es decir, que lo mismo que tenemos acá tenga del lado del producto. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que tengo yo aquí, ¿no? Déjame poner lápiz, estoy aquí. Ok, si te fijas en esta, por ejemplo, yo tengo dos de hidrógeno, uno de oxígeno, luego aquí tengo dos de nitrógeno y tengo cinco de oxígeno. Entonces, si las sumamos, tendríamos uno y cinco, tendría seis de oxígeno, y en este caso dos de hidrógeno y dos de nitrógeno, o sea, dos átomos, ¿no? Entonces, aquí vemos que sería, en este caso nada más tenemos un nitrógeno y tres oxígenos, lo cual nos dice que nos hace falta, que aquí tenemos seis, entonces nos faltan tres aquí. Si aquí tengo un nitrógeno y aquí dos, aquí me faltan dos, y aquí un hidrógeno, aquí me faltan dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, en este caso, balancearla, porque lo mismo que tengo acá debe de ser lo mismo acá, ¿no? O se llama una ecuación química. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a ir poniendo así. Pongo primero la fórmula y luego esto se llama balanceo de tanteo, es decir, yo las voy a balancear en este caso de una manera aleatoria, pero que se coordine aquí con los elementos. Es decir, no voy a, hay muchos procedimientos algebraicos, ¿no? U otros de otro tipo, lineales, en fin. Pero nosotros hacemos el básico, que es este, ¿no? Es decir, ponerlos desde nuestro el propio entendimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, yo con este que ponga 2 aquí, me resuelve todo en la fórmula que aquí. ¿Por qué? Porque este 2 significa que tengo 2 de hidrógeno, que son los dos que tengo aquí, 2 de nitrógeno, y luego 2 por 3 en este caso me da 6 y ya queda balanceada. Entonces ya voy a tener 2 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 3 por 2, 6 de oxígeno. Entonces ya quedó balanceada aquí mi ecuación, entonces ya queda balanceada. Igual en este caso, ¿no? Aquí yo tengo hidrógeno, tengo cloro, tengo zinc. Entonces, pero tengo uno de cada uno. Y si te fijas acá, el producto voy a tener en este caso, tengo dos de cloro y tengo dos de hidrógeno. Entonces aquí yo veo como la balance, ahora lo que voy a balancear va a ser el reactivo, ¿no? Tomando en cuenta esto, voy a balancear ahora el reactivo. Aquí fue primero, en este caso el reactivo, y luego balanceamos el producto, aquí va a ser el reactivo. Entonces yo tengo aquí dos HCl. ¿Por qué? Porque me resuelve todo el problema, porque yo tengo dos de cloro y dos de hidrógeno. Entonces, si yo le pongo este 2 aquí, me va a dar dos de hidrógeno y dos de cloro. Y solamente dejo una de zinc. Y entonces, así ya va a estar balanceada. Voy a tener lo mismo aquí que voy a tener lo mismo acá. Entonces, en tu examen, lo que te van a pedir a ti es eso exactamente. Es decir, cómo yo puedo, en este caso, encontrar las ecuaciones que se van a hacer. Digamos, te ponen varias de estas cuatro opciones y te piden, ¿no? La opción donde el reactivo y el producto estén balanceados, o sea, tengan el mismo número de átomos en cada una, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, lo que hay que ver. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño video de cómo se balancean también las ecuaciones. Entonces acuérdate que eso se llama balanceo por tanteo. Deja aquí ponerte el sonido. Y bueno, vamos a ver este pequeño video. Química. Balanceo de reacciones químicas. Contenido. Tipos de reacciones químicas y balanceo por tanteo. Reacciones químicas y balanceo. Una reacción química es un fenómeno por el cual una o más sustancias sufren una transformación en su composición química. Existen tres tipos: reacción de síntesis, reacción de descomposición simple y reacción de sustitución. Reacción de síntesis.
son aquellas donde dos sustancias se unen para generar una nueva. En este tipo de reacciones, una sustancia A se une con una sustancia B, generando una nueva sustancia C. Reacción de descomposición simple. Esta reacción ocurre cuando un compuesto complejo se descompone en compuestos más simples. Este tipo de reacción es lo opuesto a la reacción de síntesis, ya que un compuesto C se descompone en dos sustancias, A y B. Reacción de sustitución. En este tipo de reacción, una sustancia AC reacciona con el reactivo B para dar como resultado la sustancia AB y el reactivo C. Balanceo de una ecuación química por tanteo. El balanceo de una ecuación química consiste en definir la cantidad de sustancia necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Veamos un ejemplo de cómo balancear una ecuación química. F2 más H2O se convierte en HF más O3. Empezaremos contando los átomos de cada lado de la ecuación. Hay que contar primero las moléculas del lado de los reactivos, es decir, el lado izquierdo. En este caso, hay dos moléculas de flúor, dos de hidrógeno y una molécula de oxígeno del lado de los reactivos. Ahora contemos las moléculas del lado de los productos, es decir, el lado derecho de la ecuación. En este caso tenemos una molécula de flúor, tres de oxígeno y una de hidrógeno. Para poder balancear esta ecuación, tenemos que cambiar los coeficientes estequiométricos para que los reactivos sean iguales a los productos. Es decir, los subíndices de cada molécula se tienen que conservar en todo el proceso. Lo que podemos modificar es el coeficiente que lo acompaña. Para resolver un balanceo por tanteo, primero balanceamos los metales, después los no metales y al final los gases. En este caso todos los elementos son gases, por lo que el orden no importa. Observamos que del lado de los reactivos tenemos dos moléculas de flúor, mientras que del lado de los productos solo tenemos una. Debemos multiplicar ambos lados por un número que nos dé como resultado el mismo número de moléculas en ambos lados. Por lo tanto, el coeficiente que le corresponde al flúor de los reactivos es 2. Ya que 2 por una molécula que ya está presente, nos da dos moléculas del lado de los productos. F2 más H2O se convierte en 2HF más O3. Continuamos con el hidrógeno. Como podemos ver, una vez que colocamos el coeficiente del flúor, el hidrógeno ya está balanceado, ya que este coeficiente también afecta al hidrógeno. Continuamos con el oxígeno. Del lado izquierdo tenemos una molécula de oxígeno, mientras que del lado derecho tenemos 3. Como el hidrógeno del lado de los reactivos ya quedó balanceado, tendremos que modificar el coeficiente del oxígeno del lado de los productos. En este caso tenemos 3 moléculas de un lado y solo una del otro, por lo que para balancearlo es necesario multiplicarlo por una fracción para que nos dé una sola molécula de oxígeno. F2 más H2O se convierte en 2HF más 1/3 de O3. Por fines prácticos, se aconseja dejar el balanceo en números enteros, así que multiplicaremos todos los coeficientes de la ecuación por 3 para deshacernos de la fracción. Así dejaremos expresada la reacción en números enteros. 3F2 más 3H2O se convierte en 6HF más O3. Para saber si nuestro balance es correcto, contaremos nuevamente los átomos de cada lado de nuestra ecuación. 6 moléculas de flúor, 3 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de hidrógeno del lado de los reactivos. 6 moléculas de flúor, 3 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de hidrógeno del lado de los productos. Ahora nuestra ecuación está balanceada. Recuerda que este tema requiere práctica y paciencia para poder dominarlo. Repasemos el contenido de esta lección. Existen 3 tipos fundamentales de reacciones químicas: reacción de síntesis, de descomposición simple y de sustitución. Para balancear por método de tanteo, tenemos que contar las moléculas que actúan del lado de los reactivos y del lado de los productos, modificar sus coeficientes estequiométricos hasta que tengan la misma proporción los reactivos y los productos. Recuerda que siempre puedes contactar a un tutor de Unitips si este tema se te dificulta. Repasa el contenido de esta lección respondiendo las trivias en tu cuenta de Unitips. Perfecto, entonces y cuando ya estés listo, vimos aquí pasa a la siguiente lección. cómo se balancea. Hasta aquí, ¿alguna duda con eso? Acuérdate que tú no vas a tener que balancear, tú lo que vas a tener que hacer es, en este caso, ver cuáles son las que están balanceadas de las opciones. Te ponen, en este caso, 4 o 5, en este caso, según un número de reactivos, y tú lo que tienes es que ver y solamente contar, ¿no? Que estén balanceados, que el número de átomos sea el mismo de un lado
que de los vertidos, en este caso que del producto. Muy bien, ¿aquí alguna duda, Sofía, con este tema? No. ¿No? Perfecto, ya me imagino que también lo conoces, ¿no? Este tema ya lo habías visto. Creo que aún no. Aún no, bueno, cuando lo veas ya se te va a hacer muchísimo más sencillo, ¿no? En este caso es solamente como una parte ya del final que vas viendo de la parte de química. Y luego tenemos este otro tema, ¿no? También ya es el penúltimo, que es la parte de las disoluciones. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una disolución, o también se le puede decir solución, que son estas compuestos, pero son de forma líquida, que nosotros lo vemos aquí, ¿no? A diferencia, digamos, de los ácidos que pueden ser como muy fuertes o pueden ser así como gelatinosos. Todo aquí lo vamos a ver en mezcla, sobre todo líquida, ¿no? Entonces vamos a tener aquí como aquí yo tengo, por ejemplo, agua, ¿no? Y tengo en este caso moléculas de agua aquí, y luego yo le puedo poner y le puedo, puedo mezclarlas con otras, en este caso con otros compuestos, con otros elementos. Entonces ya aquí se hace, ¿no? Entonces van a ser mezclas, en este caso, de compuestos aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se arman estas? Es como leche y chocolate, ¿no? O café y agua. Entonces, en este caso ya cada una tiene su propio compuesto y ya cuando se mezclan, cada una conserva sus propias propiedades. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí el solvente, que usualmente el solvente, y esta es pregunta de examen, el solvente universal es el agua, ¿no? Entonces aquí tenemos el agua y la ponemos. Y el soluto, en este caso, es la cantidad mínima que vamos a tener aquí. Entonces, es la cantidad que está en menor escala. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, esto nos da la solución. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos una solución, y tenemos aquí el soluto en amarillo, que lo tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, en este caso, cuántos elementos del soluto, o sea, de aquí de amarillo, hay en el solvente. Entonces podemos aventarle una cucharada aquí, pero sobre todo saberlo, no en términos, por ejemplo, aquí solamente de porcentaje, que hay 10% de eso, no, 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 sino también en la cantidad de átomos, ¿no? O en este caso de la masa molecular, saber cuántos también tenemos aquí, ¿no? Cuánta masa molecular hay de un elemento y del otro. Entonces, no, vamos a ver una pequeña animación que nos explica de qué va esto. También aquí, deja ponértela. Ujú. Y cómo se dan estas diferentes combinaciones. Muy bien, a ver, ya tienes tú. Perfecto, ya lo estás viendo. Muy bien, vamos a ver este entonces. Concentración de una disolución. En una disolución, donde se mezclan un soluto y un solvente, la concentración se refiere a la relación que hay entre la cantidad de soluto y el total de la disolución. Por ejemplo, la concentración de sal en el agua de mar se refiere a qué cantidad del agua de mar está conformada por sal. La concentración es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de materia de cada componente que se encuentre, y se puede expresar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. De manera cualitativa, la concentración se puede catalogar como diluida o concentrada. Una disolución diluida es aquella donde el soluto se encuentra en muy poca cantidad. Por ejemplo, la sal en el agua de un río, llamada agua dulce. Por otro lado, una disolución concentrada es aquella donde el soluto se encuentra en cantidad relativamente alta, como es el caso de la sal en el agua de mar. De manera cuantitativa, la concentración se puede expresar en porcentaje o partes por millón. El porcentaje se refiere a la cantidad de soluto que está presente por cada 100 partes de la disolución. Y para obtenerla, se divide la cantidad de soluto entre la cantidad de disolución y se multiplica por 100. Por ejemplo, en 100 mililitros de una disolución de agua de mar hay 3.5 gramos de sales, por lo que la concentración de sal es igual a 3.5%. El porcentaje de concentración se puede representar en términos de masa-masa, si se calculan los gramos de soluto entre los gramos de disolución.
Masa-volumen si son gramos de soluto entre mililitros de disolución, como en el ejemplo del agua de mar. O volumen-volumen si representan mililitros de soluto entre mililitros de disolución. La concentración en partes por millón se refiere a la cantidad de soluto que se encuentra por cada millón de partes de una disolución. Esta medida es útil para mezclas muy diluidas, donde la cantidad de soluto es muy pequeña. Para calcularla, se divide la cantidad de soluto entre la cantidad de disolución y se multiplica por 1.000.000. Por ejemplo, en el agua dulce hay 500 miligramos de sal por cada millón de miligramos de agua, por lo que su concentración es de 500 partes por millón. Es importante observar que este cálculo requiere que ambas unidades de medición sean las mismas, por lo que si requieres convertir unidades de masa a volumen, puedes considerar que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, por lo que 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro. Esta relación depende de su densidad, por lo que para otras sustancias es distinta. La concentración de un soluto en una disolución afecta sus propiedades, porque cada componente dentro de una mezcla conserva sus propiedades físicas y químicas. Entre mayor presencia tenga un componente en la mezcla, por ejemplo, sal en el agua, las propiedades de la mezcla resultante se verán afectadas. Por ejemplo, el agua de mar es mejor conductora de electricidad que el agua dulce y tiene un punto de congelación menor. Identificar la concentración de un soluto en una disolución te servirá para conocer y predecir mejor sus propiedades físicas y químicas. Muy bien, entonces eso sería una de las partes que ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero para poder, en este caso, nosotros saber cómo fórmula o por qué es importante medir esto, se hizo el concepto de mol. Entonces, el concepto de mol nos ayuda a unificar todos estos elementos que pusieron, ¿no? De parte por millón, porcentaje, ¿no? O de las concentraciones. Entonces, el mol va a ser la unidad con la cual vamos a poder medir, en este caso, cuánto hay de soluto dentro del disolvente o en cualquiera de las reacciones que nosotros hagamos. Entonces, vamos a ver a ver, mol, ¿no? Acá. El mol como cantidad de sustancia. El mol es una de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades y se utiliza para medir la cantidad de sustancia. Pero, ¿qué significa esto? Lo primero a tener en cuenta es que la cantidad de sustancia es distinta de la masa. La masa se refiere a la cantidad de materia que se encuentra en un objeto o sustancia, mientras que la cantidad de sustancia se refiere a la cantidad de entidades elementales que la componen. Las entidades elementales son aquellas que conforman la materia, como átomos, moléculas, iones, fotones o cualquier otra partícula que se designe. Por lo que es distinto decir que hay 1 gramo de hidrógeno a decir que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de este gas. El concepto de mol tiene sus inicios en 1811, cuando Amadeo Avogadro propuso la hipótesis de que en volúmenes iguales de gas, a temperatura y presión constantes, hay el mismo número de moléculas. Ojo, aquí nada más le pauso un poco porque esa es también otra pregunta de tu examen, es decir, el número de Avogadro se refiere precisamente a esta, ¿no? A los, pues, son de los volúmenes que hay en este caso, que su relación con la temperatura, pero sobre todo en la medición y tiene que ver con la creación de la medida anual. Sin importar la sustancia de la que se trate. Esto para explicar la ley de los volúmenes en combinación de Gay-Lussac, en la que se establece que a temperatura y presión constantes, los volúmenes de los gases que reaccionan mantienen relaciones de números enteros. Así, 2 volúmenes de hidrógeno que reaccionan con un volumen de oxígeno producen 2 volúmenes de agua, puesto que la cantidad de moléculas en cada volumen es la misma. Y así la proporción solo depende de las sustancias que reaccionen.
En 1865, Joseph Loschmidt fue el primero en calcular la cantidad de moléculas que hay en un volumen determinado de aire al aproximar el tamaño de las moléculas que lo conforman. Años más tarde, en 1909, Jean Perrin buscó establecer una unidad de la cantidad de moléculas que había en una cantidad específica de masa, de manera que la magnitud de masa en gramos coincidiera con el valor de la masa atómica o molecular, por lo que calculó este número con 32 gramos de oxígeno molecular y lo denominó número de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro. Más tarde, en 1971, el Comité Internacional de Pesos y Medidas determinó asignar la unidad mol como cantidad de sustancia, usando como referencia la cantidad de átomos en 12 gramos de carbono 12, a partir del cual se aproximó el número de Avogadro en 6.022 por 10 a la 23. Así, la masa atómica de un elemento cuando se expresa en gramos contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento y se define como la masa molar. Por ejemplo, la masa atómica del carbono la podemos redondear a 12, de manera que en 12 gramos de carbono hay 1 mol de átomos. A partir de esto se definió el volumen molar, de 22.4 litros, que corresponde al volumen que ocupa un mol de un gas ideal en condiciones de temperatura y presión estándar, que corresponden a 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Sin embargo, en 2018, el mismo comité modificó esta referencia y determinó que un mol corresponde exactamente a 6 enteros 2.214.076 100 millonésimas por 10 a la 23 entidades elementales, sin depender de la masa de un elemento, que para fines prácticos no modificó la relación que existe entre la masa atómica de un elemento y su masa molar. Conocer la cantidad de sustancia es importante para las reacciones químicas, ya que son estas unidades elementales las que reaccionan entre sí, y permite una precisión mayor para calcular la cantidad de reactivos y productos. Muy bien, eso es la parte importante de ahí, ¿no? El mol que mide la cantidad de sustancia. Perfecto, y nos regresamos aquí a nuestra presentación. Muy bien, ¿alguna duda aquí hasta este momento? ¿Sí? No, ¿No? Muy bien, entonces aquí rápido, nada más un repaso rápido de lo más importante. Entonces, las disoluciones, por ejemplo, entre menos soluto tengan, obviamente son más diluidas. Entre mayor las tenga, pues obviamente se ve por el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es diluida, pues obviamente se ve, ¿no? Es, por ejemplo, pones eh, no sé, un poco de café, así unos gramitos de café en agua, y obviamente solamente se va a pintar de café, pero se va a poder ver bien, ¿no? Pero si pones 3 o 4 cucharadas de café, en este caso en un litro de agua, pues ya se va a ver más de este color. Es lo que las que sea saturada, obviamente hay más, ¿no? Y concentrada, obviamente se puede ver, se puede filtrar, pero obviamente el color es todavía más oscuro, ¿no? Entonces, bueno, aquí veíamos un poco que esta es pregunta de examen, ojo, muy importante, ¿no? Lo del agua, que es el disolvente universal. Esta siempre te la preguntan. Veíamos el concepto de mol, ¿no? Que se utiliza y se creó precisamente pues, para tener un referente y tener una nomenclatura de medición para poder medir, en este caso, aquí el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí en el agua, un mol de agua son 18 gramos, en el carbono, pues ya vimos que eran 12. Y bueno, este era también un video sobre lo mismo, ¿no? Y aquí la molaridad. ¿Cómo utilizamos este concepto del mol y para poder medir? Un poco ya habíamos visto aquí que la molaridad lo vemos, puede ser que el soluto y la solución, o sea, el porcentaje, cuánto hay de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la molaridad igual al número, en este caso, aquí lo vamos a poner, que son los moles de soluto con los litros de disolución.
Y entonces, es un problema muy, muy básico el que te ponen. Cuando no te ponen, en este caso, los moles de soluto, ¿no? Tú los tienes que sacar. ¿Cómo lo pones? Aquí tienes la fórmula para sacar los moles de soluto. Es N igual a los gramos por partes por millón. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, por ejemplo, tienes este, ¿no? Tú no tienes que hacer el problema, tú nada más tienes que identificar aquí la cifra. O sea, que esté bien hecho. ¿Cuál es el que se está planteando bien? Entonces, por ejemplo, aquí calcular la molaridad de una disolución que contiene 2,7 moles de soluto de 50 miligramos en disolvente. Entonces, aquí lo que vamos a sacar, porque aquí ya tengo los moles de soluto, que ya me los dan, y tengo los mililitros de disolvente. ¿Sale? Aquí ya tengo los dos. Entonces, tengo la molaridad igual. Los moles de soluto son 2,7, aquí ya lo tengo, y en este caso 500 miligramos de disolvente. Porque aquí son 50, aquí lo voy a poner 0,5, porque tengo que dividir entre 1000. La expresión para poner, para aquí, ¿no? En este, es dividirlo entre 1000, entonces queda 0,05 litros, ¿no? Vamos a ponerle 100 mililitros. Y entonces mi número molar va a ser 0,414. Eso va a ser mi molaridad, o sea, va a ser la molaridad de esta disolución. Ahora, cuando yo no tengo en este caso la molaridad, pues la tengo que sacar primero. Entonces, por ejemplo, quiero calcular la molaridad de una disolución, ¿no? De 100 gramos, ojo, ¿no? De metanol. Aquí está la fórmula del metanol, CH4, en un litro de disolvente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a sacar la masa molecular en este caso, del el metanol. Entonces, ¿cómo le hago? Pues te acuerdas que habíamos visto esta fórmula de sacar aquí primero el carbono, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Y yo veía cuánto en este caso era la masa de cada uno. Entonces yo veía que era del carbono son 12, del hidrógeno 1 y del oxígeno son 16. Ujú. Y entonces lo que hago yo es simplemente sumarlos, porque veo que de hidrógeno, en este caso tengo 4. Entonces este es por 4, ¿no? Entonces 12 más 4, en este caso, ¿cuánto nos da? 16 más 16, en este caso son 32, ¿no? Que es este número. Ujú. Solamente sumo las masas de cada uno, en este caso tomando en cuenta cuántos tienen ahí, ¿no? Por ejemplo, H4. Y entonces ya tengo en este caso los gramos, en este caso, que necesito. Entonces, para sacar los moles de soluto, ¿no? Pongo los gramos, en este caso, que son 100 gramos, que me dice 100 gramos, y luego la masa molecular, que son 32 en este gramos. ¿No? Y eso me da 3,125. Ujú. Y una vez que tengo esto, yo ya puedo aplicar mi molaridad. Y mi molaridad tengo la molaridad, tengo en este caso aquí el número, en este caso de los moles de soluto, y aquí tengo el volumen. Entonces tengo 3,12 moles y en este caso tengo un litro, en este caso, que me están pidiendo. Entonces aquí lo manejo con un litro, puedo dividir entre 1000, pero aquí lo voy a manejar con un litro completo y entonces me sale 3,125 mol. ¿No? Si lo divido esto entre 1000, me saldría en este caso 0,3125. Entonces, aquí se pone. Cuando usualmente te ponen litro, pues lo dejas en litro, ¿no? Si te ponen aquí mililitros, es cuando lo divides usualmente en el 1000, ¿sale? Muy bien. Entonces, esta es una de las partes como que tú tienes que identificar en este caso que el procedimiento sea correcto. Es decir, no lo tienes que hacer primero porque no te da tiempo, ¿no? Y porque son divisiones en este caso muchísimo más complejas. Se te diga, no es una división simple, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar, vemos aquí la parte de la teoría de los ácidos y bases. Habíamos visto, ¿te acuerdas? Estábamos viendo que había óxidos, ácidos y bases y sales, ¿no? En este caso como una nomenclatura. Y entonces los óxidos, su elemento básico es el oxígeno. De los ácidos y bases es el hidrógeno, ¿no? Y cuando tenemos sales es cuando se mezcla un metal y un no metal. Entonces, ácidos y bases a veces se confunden. ¿Por qué? Pues porque son igual de corrosivos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, y esta es la pregunta de examen.
Tengo lo que se conoce como escala de pH o potencial de hidrógeno. Entonces, todos tenemos obviamente un pH diferente en el cuerpo, en todo, ¿no? En nuestras bebidas, en los alimentos, nuestro cuerpo, la sangre, todo. Entonces, usualmente, ¿no? El que es neutral, es decir, el que no quema, ni corroe, ni nada, está en el número 7. Y en ese caso es la sangre y la leche están en este concepto, ¿no? Es decir, tiene el número 7 de pH. Cuando tu pH está arriba de 7, ¿no? Puede volverse ácido o puede volverse alcalino, es decir, se vuelve corrosivo, ¿no? De los dos lados, para los dos lados se vuelve corrosivo. Entonces, esa es una de las grandes discusiones, por ejemplo, que tomes muchos alimentos que sean ácidos o alimentos que sean alcalinos, de eso va a depender también tu pH. Entonces, por ejemplo, si comes muchas claras de huevo, obviamente tu pH va a ser más alcalino. Si tomas mucho café, pues va a ser más ácido, ¿no? Si tomas vino, mucho vino, pues va a ser ácido también acá en 3, ¿no? Jugo de limón en 2, ¿no? Aquí, entonces incluso el plátano es 4, ¿no? Si te fijas acá. O sea, entre más bajo sea, ¿no? Es más ácido. Entonces, un plátano, ¿no? En este caso, si es ácido, digo, pues más, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una crema depiladora, ¿no? El limpiador de drenaje, el limpiador de hornos, ¿no? Con el que limpiamos. En este caso son muy ácidos, la misma lejía que utilizamos, ¿no? Entonces se vuelven alcalinos. Entonces, la pregunta del examen es, ¿cuál es el pH neutral? En este caso es el 7 y representa al agua, ¿no? Si te fijas aquí, el agua pura es el 7. ¿Mm? Entonces, ese tenemos. Y tenemos esta teoría que se llama teoría del ácido base, que prácticamente lo que nos va a ir diciendo es cómo. Papa, ¿Cómo? ya hay papa, ¿Quién es? no sabes. ¿Italiano? Ya hay. Ahorita veo. Entonces, es que me dicen que ya hay papa nuevo, ya hay humo blanco. Entonces aquí es cuando se pueden hacerse o muy alcalinos o muy ácidos. Y tenemos para esto este pequeño video que nos explica y con esto vamos a terminar hoy. Química. Lección 8. Ácidos, bases y electrolitos. Contenido. Teoría de ácidos y bases, pH y electrolitos. Existen 3 teorías principales sobre la definición de ácidos y bases. La de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis. 1. Teoría de Arrhenius. Arrhenius clasificó a los ácidos como sustancias que se disocian en una solución acuosa, es decir, producen iones de hidrógeno, y a las bases como sustancias en las que en una solución acuosa producen iones de hidróxido. 2. Teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry define a los ácidos como sustancias capaces de donar un protón, mientras que las bases son capaces de recibir un protón. 3. Teoría de Lewis. Según Lewis, los ácidos son sustancias que son capaces de aceptar un par de electrones y las bases son capaces de donar un par de electrones. Fuerza de ácidos y bases. Los ácidos y las bases se distinguen en cuanto a su fuerza dependiendo en qué tan fácil se disocian, es decir, la concentración de iones que producen en solución. Para medir esta fuerza de forma cuantitativa existe una escala llamada pH o potencial de hidrógeno. La escala de pH va de 0 a 14, teniendo como punto de referencia al 7. Si una sustancia tiene un pH menor a 7, se considera un ácido. Si es mayor a 7, es una base, y si es exactamente 7, es una sustancia neutra. El pH se calcula al conocer la concentración de iones de hidrógeno de una sustancia. Sin embargo, debido a que esta cantidad generalmente es muy pequeña, se emplea una transformación logarítmica. Esta transformación es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Existe además la contraparte del pH, llamada pOH, la cual contrasta con el pH para reflejar la fuerza de las bases y por lo tanto la concentración de iones hidróxido. Esta se calcula como menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidróxido. Juntos, el pH y el pOH siempre deben sumar 14. Para que esto quede más claro, hagamos un ejemplo de cálculo de pH y pOH. Recuerda que para dominar este tema es necesario repasarlo varias veces, por lo que te recomendamos resolver los problemas de química en tu cuenta de Unitips.
¿Cuál será el pH y el pOH de una solución acuosa de ácido nítrico que tiene una concentración molar de 0.023 mol por litro? Para un ácido tan fuerte como el ácido nítrico, podemos asumir que todo el compuesto está disociado en la solución, por lo tanto, solo tenemos que aplicar la fórmula. Entonces, el logaritmo base 10 de 2.3 por 10 a la menos 2, por leyes logarítmicas, es igual al logaritmo de 10 a la menos 2 más el logaritmo de 2.3. Esto da como resultado menos 1.64, y aplicando el signo negativo obtenemos un pH de 1.64. Para obtener el pOH simplemente restamos 1.64 de 14, debido a que la suma de pH y pOH debe de ser igual a 14. Así obtenemos un pOH de 12.36. Terminemos esta lección hablando sobre un tipo de sustancias llamadas electrolitos. Los electrolitos son sustancias que al ser diluidas en agua son capaces de conducir electricidad. Esto se debe a que al disolverse se da un proceso llamado ionización, donde el electrolito se separa en iones, los cuales tienen carga y por lo tanto permiten el flujo de corriente eléctrica. Algunos ejemplos comunes de electrolitos son la sal de mesa o cloruro de sodio, el amoníaco y el ácido acético. Repasemos el contenido de la lección 8. Revisamos las 3 teorías de clasificación de ácidos y bases: Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Explicamos el concepto de potencial de hidrógeno o pH y los métodos usados para calcularlo. Por último, definimos que los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua permiten el flujo de corriente eléctrica. Repasa el contenido de la lección Muy resolviendo bien, los ejercicios de práctica. perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya nada más es la última parte. Bueno, tenemos los ácidos, tienen sabor agrio, los bases tienen sabor amargo, ¿no? Hay una prueba para medir la acidez, entonces cuando es muy ácido se tiene de rojo, ¿no? Es cuando es base se tiene de azul, ¿no? Estos reaccionan con los metales, o sea, los corroen. El otro tiene aspecto jabonoso, por ejemplo, nunca te pongas, por ejemplo, para Drano, del que limpia los baños, pero es sabroso. Este neutraliza los ácidos, neutraliza las bases, es decir, ambos se neutralizan. Los ácidos pues, conducen a corriente eléctrica, tanto sé que se utilizan en las baterías de los coches, ¿no? Bueno, los dos, y, pues obviamente pues, los dos son corrosivos y pues dañan las células y la piel. Bueno, pues con esto terminamos hoy, Sofía, y nos vemos en este caso el próximo martes. ¿Vale? Ten Sí, buen fin de semana y pasará muy bien, igual. y ya vamos a la recta final. Gracias. Bye bye. Bye.